entre clases y objetos, y antes de entrar de lleno a este tema, necesitamos recordar, ¿sí?, nuevamente, ¿qué es un objeto? Y a ver si es cierto. Vamos a preguntar. Ok, vamos a preguntar a ver si es cierto. Alan Pérez Pérez, ¿qué es un objeto? Un objeto podría ser cualquier cosa en nuestro entorno. Podría Muy ser un bien, lápiz, un borrador, una calculadora. perfecto, muy bien. Vamos a ver si alguien más tiene otro concepto. Uciel Rojas Cortés, ¿qué es un objeto? Ah, es una cosa como inmaterial. No, Ok, una cosa inmaterial, dice. no, es una cosa inanimada, perdón. Ah, inanimada, ok. Gracias. Dice Ángel Fachada, todo aquello que podemos ver o tocar. Muy bien. Perfecto, pues ahí están conceptos básicos perdón, de objeto, pero vamos a conocer ahora realmente el concepto, ¿sí? Un objeto se define entonces que significa que es una instancia de una clase, ¿sí? Así le vamos a llamar ahora, es una instancia de una clase, ¿sí? Generalmente los otros autores lo representan o lo conceptualizan como un elemento abstracto de una clase, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar que es una instancia de una clase, ¿sí? Entonces, por favor, de ahora en adelante, un objeto es una instancia de una clase. Entonces, cada vez que ustedes escuchan la palabra instancia, se refieren a que es un objeto, ¿sale? Ahí está entonces. Es el concepto que vamos a utilizar de ahora en adelante. ¿Sí? Si yo les digo, dígame una instancia de alumno, ¿sí? ¿Cuál sería? A ver, ¿alguien? Una instancia de alumno. ¿Un nombre? ¿Cuál sería? Podría ser Pepe. Ok, Pepe, muy bien. Entonces, recuerden, es el nombre del alumno, ¿sí? Si les dijera una instancia de televisión, Pilis. ¿cuál, perdón? Una televisión Pilis. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces vamos comprendiendo ya este concepto. Tenemos entonces el otro término que se llama instanciar, ¿sí? Es el hecho, dice, de producir y completar un objeto llenando con valores sus atributos, ¿sale? Entonces ya tenemos dos términos, instancia e instanciar, ¿sí? Entonces, un objeto es una instancia de una clase. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros vamos a crear objetos, lo que vamos a hacer es instanciar, ¿sí? Vamos a instanciar. Y veamos los ejemplos. Tenemos una clase abogado y necesito instanciar, ¿sí? Por lo tanto, entonces, voy a crear una instancia Arnulfo, una instancia Tania, una instancia Enriqueta, ¿sí? Que es lo mismo que si yo dijera objeto Arnulfo, objeto Tania, objeto Enriqueta, ¿sí? Entonces estoy instanciando, estoy creando, ¿sale? Cuando nuestros padres bueno, más bien cuando nuestra madre dio a luz, lo que hizo fue nos instanció, ¿sí? Nos creó. Y cada uno de nosotros somos una instancia, ¿sale? Entonces, cada vez que nosotros creemos un objeto, estamos instanciando, ¿sí? ¿Va quedando claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Veamos otro ejemplo. Tenemos una clase vehículo y vamos a instanciar,
¿sí? Y tenemos tres instancias. Ferrari X1, Aveo y Ferrari X2, ¿sí? Entonces, una instancia es un objeto, ¿sí? Y un objeto es una instancia de una clase, es un pedacito, es una... Recuerden que la clase se considera como algo abstracto que reúne conjuntos y características de un objeto, ¿sí? Pero características y comportamientos de un objeto. Entonces, cada vez que nazca un objeto de esta clase, obviamente va a tener todos esos atributos y todos esos comportamientos, ¿sí? Atributos o características, que es un término que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, quien realmente agrupa, es muy importante que ustedes vayan conceptualizando esto. Quien realmente agrupa estas características y comportamientos es la clase, ¿sí? Decimos que un objeto sí tiene características como color, tamaño, etcétera, 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 ¿sí? Pero realmente quien los junta es la clase. Por lo tanto, toda vez que nosotros instanciemos, automáticamente va a tener esas características y esos comportamientos, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, quien reúne, quien los junta es la clase, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Aquí está el ejemplo que les comentaba, la analogía con la vida cotidiana, ¿sí? Nuestros padres son las clases o la clase y cada uno de nosotros somos las instancias, ¿sí? O sea, los objetos. Y ellos lo que hicieron fue instanciarnos, ¿sí? Así que si ustedes planean instanciar, ¿sí?, a un ser humano en próximos años, pues tienen que planearlo muy bien, ¿vale? Bien, pues entonces somos una instancia. Ahora vamos a conocer cómo están formados los objetos o cómo están compuestos los objetos, ¿sí? Es decir, qué elementos lo forman, ¿sí? Y entonces los objetos o las instancias, ¿sí?, están formados por atributos y métodos, ¿sí? Y bueno, pues vamos a conocer qué significa cada uno de estos, ¿sí? Cuando hablamos de atributos, hablamos de características o propiedades de los objetos, ¿sí? Como lo que dice que los valores de estos son los que nos permiten diferenciar el resto de los demás objetos y definen el estado de un objeto. Ahorita vamos a ver qué es un estado del objeto. Por lo tanto, entonces vamos a ir cambiando nuestros conceptos. En un principio habíamos visto que los objetos tienen características, ¿sí?, y comportamientos. Ahora vamos a decir que los objetos tienen atributos, ¿sí? Por lo tanto, ese concepto de características va a cambiar ahora a atributos. Entonces, yo les voy a decir, a ver, ¿cuáles son los atributos de un libro? A ver si es cierto. Atributos de un libro. Vamos a preguntarle a Victoria Ruiz. Victoria Ruiz. Atributos. ¿Perdón, profe? Atributos de un libro. Mm, serían como los capítulos. ¿Qué más? eh, las páginas. ¿Qué más? No, no sé, nada más creo. Ok, hay que poner atención. Vamos a preguntarle a Lisette Adriana. Misma pregunta. Atributos de un libro. Sería el color, ¿Qué más? el tamaño, ¿Qué más? número de páginas, ¿Qué más? mm, el tipo de letra ¿Qué más? y, por ejemplo, el autor, ¿Qué más?
Pues nada más. Ok, faltan otros datos importantes. Leonardo Daniel, misma pregunta, que no sean los mismos atributos que ya dijeron sus compañeras. Faltan datos. Tipo de papel, No, ¿no? faltan dos datos importantísimos. ¿Introducción? ¿Cuál, Cristian? ¿Introducción? No, ¿No? Número de página, ya lo dijeron, sus capítulos, ya lo dijeron, ¿Tamaño? ya lo dijeron. La portada y el índice. No, Si es bueno o no. ¿cómo? Ah, que si es bueno, no, tampoco. ¿El número de página? Ya lo dijeron, ¿La portada del libro? no, ¿El tipo de letra? tampoco el tipo de letra. ¿Por ¿Falta su algo? contenido? No. Atributos. ¿El nombre del libro? Exacto, el nombre del libro. Falta otro dato importante. ¿El autor? Ya dijeron el autor. ¿Su fecha de impresión? Ok, fecha de publicación. Falta otro. ¿Editorial? Editorial también, muy bien. No, el índice no. su código de identificación. Exacto, el código de identificación que es el ISBN, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, chicos. Cuando hablamos de atributos, recuerden que estamos hablando de características, es decir, lo que identifica a ese objeto, ¿sí? Si yo pregunto cuáles son sus atributos de ustedes, no me van a decir soy fuerte, soy inteligente. No, ojo. Son sus características lo que necesitamos. Por eso es que ya estamos cambiando estos conceptos. En un principio dijimos que los objetos tienen características. Ahora cambiamos ese término por atributo, porque ese es el que realmente nos interesa, ¿sí? Ese es el término correcto. ¿Y qué son los atributos? Pues no son más que características de los objetos, ¿sí? A ver, Ángel Fachada, atributos de una persona. Ángel Fachada. Atributos de una persona. Profe, ¿Sí? su nombre, Ok, ¿qué más? su, Su CURP. Su CURP, muy bien, ¿qué más? Su fecha de Estado civil. nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿qué más? Su Estado dirección. civil. Lugar de nacimiento. domicilio, Lugar de nacimiento, domicilio, ¿qué más? Su edad, Número profe. telefónico. Edad, ¿qué más? Nacionalidad. Nacionalidad, ¿qué más? Sexo. Sexo, estatura, ¿qué más? ¿Peso? Su peso. Complexión. ¿Su color de piel? Color de piel, ¿qué más? Color de ojos. Color de ojos, tipo de sangre, Nacionalidad. ya lo dijeron. ¿Su masa corporal? Masa corporal viene siendo, ok, sí, está bien, masa corporal, perfecto. Estado civil. Estado civil, muy bien. Ok, dejamos hasta ahí. Pues bien, entonces ya empezamos a identificar los atributos de una persona, ¿sí?
lo que lo define, ¿sale? Su edad, pues obviamente, su CURP, también fecha de nacimiento, el lugar donde nació, el domicilio, la edad, la nacionalidad, sexo, estatura, peso, complexión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestro concepto, tendríamos que hacer una abstracción de estos atributos, ¿sí? De tal forma, entonces, que si necesitamos información de la persona para un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Pues no nos va a interesar mucho su color de piel y color de ojos, ¿sale? Posiblemente el tipo de sangre, por si tiene algún accidente, bueno, pues poder saber qué tipo de sangre va a requerir, ¿sí? Estado civil, posiblemente, si este empleo requiere de salir fuera del país, del estado y demás, bueno, pues es importante considerar el estado civil. Lugar de nacimiento, pues también, ¿sí? Etcétera. Entonces, necesitaríamos hacer una abstracción adecuada para el contexto en el que estamos solicitando la información, ¿sí? Muy bien, pues así entonces cambiamos esas características por atributos, ¿sí? Y obviamente son lo mismo, pero el término correcto es atributos, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos ya los ejemplos, ¿sí? Este animalito es uno de los Angry Birds, ¿sí? Y se llama Red. Entonces, este Red tiene como atributos nombre, tiene un color, tiene un tamaño, tiene un nivel de enojo, emite un sonido y tiene una velocidad, ¿sí? Bien, pues entonces esos son los atributos que identifican a este objeto, ¿sí? A esta instancia. Tenemos otros atributos para este objeto, para esta instancia Firulais. Entonces tiene un nombre, tiene un color de pelaje, es de una raza, tiene cierto número de vacunas, tiene un peso, tiene una edad y tiene un tipo de alimentación, ¿sí? Entonces, es lo que identifica son sus características, ¿sí? De este objeto. Entonces, son atributos, ¿sale? Muy bien, entonces pregunto a ustedes, dice, lean bien, si Pedro es una instancia, o sea, un objeto del tipo alumno, ¿sí? Que es la clase, ¿cuáles son sus atributos de Pedro? Su número de control. Ok, número de control. Su grado. Grado. Su grupo. Su grupo. Grupo. Número de lista. Institución a la que Carrera. pertenece. Número de lista. Instalación. Carrera. ¿Qué? Institución a la que pertenece. Institución a la que pertenece. Carrera. ¿Qué más? Correo electrónico. Correo electrónico. Bueno, ponemos como email. ¿Qué más? Pongo la pregunta por acá, así para que lo puedan ver. ¿Qué más? Lluvia de ideas, chicos. No importa si son correctos o incorrectos, ahorita los analizamos. Materias. Materias, ¿qué más? Atributos, quiero más atributos. Número de control. Número de control, ya está. ¿Puede entrar la edad? ¿Edad? ¿Qué más? Ustedes lancen ideas, ahorita los revisamos. ¿Su nombre? Nombre, ¿qué más? Apellidos. Apellidos, ¿qué más? ¿La CURP? Su tipo de sangre también. CURP, tipo de sangre. IQ. IQ, Teléfono. ¿qué más? Teléfono. ¿Qué más? Calificaciones. Calificación. Estatus, podemos ponerle. ¿Qué más?
Una más. Nacionalidad, puede ser. Ok, nacionalidad. Perfecto. Pues con eso entonces. Vamos a revisar ahora a ver si todos esos atributos están en el contexto correcto. ¿Sí? Vamos a revisar lo que nos interesaría saber o conocer de este objeto. ¿Sí? Vamos a ver, si estamos hablando entonces en el contexto de una escuela, de una institución y que este objeto Pedro es un alumno, revisamos. Número de control, por supuesto, ¿sí? Tiene un número de control, en efecto, que a ustedes no se los han asignado todavía. Es la forma en cómo los van a identificar, ¿sí? Un grado que lo podríamos cambiar por semestre, ¿sí? Ustedes están actualmente en el semestre 1. Grupo, también pues pertenecen a un grupo, ¿sí? Número de lista, ¿sí? Analicemos qué tan relevante es saber el número de lista de un alumno. ¿Quién me dice? Pues yo digo que sí es relevante, ¿no? Porque hay profesores que a veces te piden que en tus trabajos anotes tu número de lista. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Pues para identificarlo más rápido, ¿no, profe? Ok, identificarlo más rápido. Muy bien, les voy a poner... Sí, adelante. Muy bien. Les voy a poner un contexto de esta misma instancia. Supongamos que necesitarían información de ustedes para la beca, que próximamente se las harán saber. ¿Qué tan importante sería para esa institución recibir este dato, número de lista? Pues sería relevante, ¿no? Para saber. Bueno, Pues, yo digo que sería relevante porque al darle el número de lista de cada grupo, ya tendrían que saber a cuántos niños pertenecen a ese grupo. Bueno, pues eso se puede llevar por el número de control, ¿sí? Entonces, entregándole una lista a esa institución gubernamental, ¿sí? Obviamente, lleva un número consecutivo, ¿no? Número 1, fulanito de tal. Número 2, con número de control tal, ¿sí? Entonces, a la instancia no le interesa saber en qué número de lista está usted en el grupo, ¿sí? A la instancia gubernamental lo que le va a interesar es, ¿sabes qué? De tus 100 números de control que me mandaste, ¿sí? Lograste un 90% de becas, ¿sí? Y es todo. O sea, no dice, a ver, de tu número de control 15, 20, 30, que es Juan Pérez, y que está en el número de lista número 20, ¿sí? De su grupo de informática primero A, o sea, no, la instancia no le interesa eso. Entonces, mucho cuidado cuando apliquemos la abstracción, ¿sí? Si fuera sumamente necesario, ok, se considera, pero no es relevante el número de lista. Por eso habíamos visto el tema de abstracción, que la abstracción tiene que ser en un nivel adecuado, ¿sí? ¿Cómo qué operación haríamos con un número de lista? O sea, prácticamente nada, ¿sí? Entonces, queda fuera. Institución a la que pertenece, ¿sí? Si estuviésemos en un concurso a nivel nacional, ok, perfecto. Institución a la que pertenece, muy bien, ¿sí? Pero no es el caso, ¿sale? Todos pertenecemos en este momento a una sola institución, por lo tanto, entonces, no es relevante, ¿sí? Si fuera información, como les decía, para una persona externa, entonces sí, es muy relevante, ¿sí? Tal es el caso, como les comentaba, en el contexto de las becas, ok, esa institución gubernamental necesita saber en qué institución pertenece o de dónde viene, ¿sale? Pero considerando que todos somos del IDBO, no es necesario. Grupo, por supuesto, es importante saber el grupo en el que está inscrito el alumno, en qué carrera también,
¿sí? Su email, por supuesto, porque ustedes tienen un email institucional que apenas se los van a proporcionar, o si no es que ya lo tienen, ¿sí? Materias, ¿sí? También, pero esto lo vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa, ¿sí? Edad, por supuesto, su edad, su nombre, pues también muy importante el nombre, sus apellidos, el sexo, la CURP, ¿sí? El tipo de sangre también, porque para su seguro, que ustedes se tienen que dar de alta en el seguro, es importante saber el tipo de sangre, ¿sí? De igual forma, cualquier accidente, saben qué tipo de sangre son compatibles. Su IQ, ¿sí? Imagínense que cada semestre les estuvieran preguntando su IQ, ¿como para qué? ¿Sí? Entonces, esto va para afuera, ¿sale? Teléfono, pues sí, porque necesitan contactarse con ustedes. Calificaciones, va muy de la mano con el de las materias, pero lo dejamos por ahí. Posiblemente pudiéramos cambiarle como promedio, ¿sí? Para ver si son exentos de su reinscripción el próximo semestre, que sí se hace, ¿eh? Bien, entonces, promedio, ¿no? Supongamos que tienen un promedio de 9 o de 9.5 o de 10, perfecto, pues quedan exentos de pagar la reinscripción el próximo semestre, ¿sí? Entonces es muy importante este dato. Estatus, si trabaja o estudia, pues realmente a la institución, pues no es información relevante para el alumno, ¿sí? Si trabaja o estudia, no es relevante, ¿sí? Nacionalidad, pues tampoco es de mucha importancia, ¿sí? Pero pudiésemos dejarlo ahí, ¿sale? Entonces, esta nacionalidad, mucho ojo chicos, se puede obtener de la CURP, ¿sí? Recuerden que la CURP trae una serie de elementos y por lo tanto entonces pudiésemos saber si es mexicano o no. Entonces, esta nacionalidad ya viene inmerso aquí en la CURP, ¿sí? Basta con hacer una pequeña operación, un pequeño cálculo, ¿sí? Dividir la CURP y obtenemos la nacionalidad enseguida. Pero bueno, lo dejamos aquí entonces si necesitaríamos específicamente saber cuántos son de Estados Unidos, cuántos son de Colombia, de cuántos son de Venezuela, etcétera, ¿sí? Si fuera el caso de que nuestra institución es una institución internacional, ¿sí? De educación superior. Bueno, pues ahí quedaría. Si no, pues lo quitaríamos, ¿sale? Pero bueno, entonces a lo que voy es que ya empezamos a identificar los atributos, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces. Dijimos entonces que un objeto está compuesto por atributos y métodos. Muy bien, pues vamos a ver ahora qué son los métodos. Vamos a pedirle a Eder Yair, por favor, apóyenme a leer esta presentación. Eder Yair. Métodos. Procedimientos o acciones que cambian el comportamiento de un objeto. Es decir, que son las acciones que el objeto puede hacer. O los comportamientos que ya habíamos definido en unas primeras clases, ¿sí? Entonces, vean bien, estamos cambiando los conceptos de características y comportamientos por conceptos como atributos y métodos, ¿sí? Pero siguen siendo lo mismo, ¿sale? Solamente que la forma correcta de decirlos es atributos y métodos, ¿sale? Y alguien pudiera decir, bueno, y es que ¿por qué no desde un principio me dijo que se llaman atributos y métodos? Pues no, porque los iba yo a confundir, ¿sí? Entonces, vamos paso a paso, ¿sale? Muy bien, pues los métodos entonces, como lo leyó su compañero, son procedimientos o acciones, ¿sí? Que van a cambiar el comportamiento de un objeto, ¿sí? Es decir, los datos de ese objeto o lo que los objetos. ¿Qué son esos métodos, sí? Y aquí tenemos que son esas acciones, ¿sí? Que tienen o que hacen esos objetos, como por ejemplo este objeto red que puede gritar, destruir, saltar, es saltar, me equivoqué, saltar, volar, rebotar y enojarse, ¿sí?
Entonces, estos métodos son los que van a cambiar las acciones que tenemos aquí. ¿Sí? Dependiendo más bien de ese método, va a cambiar este comportamiento. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, cambiar el comportamiento de un objeto. ¿Sí? Van a cambiar el color, el tamaño, el nivel de enojo, etcétera, dependiendo de estos métodos. Entonces, estamos dándonos cuenta en este momento que los únicos que pueden cambiar estos valores, ¿sí?, son los métodos, ¿sale? No podemos acceder directamente a cambiar el valor de un atributo sin antes pasar por un método, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Los únicos que pueden cambiar el comportamiento de un objeto son los métodos, ¿sí? O dicho de otra manera, los únicos que pueden cambiar los valores de los atributos son los métodos, ¿sí? Así sería entonces. Otro método de este objeto, pues es ladrar, correr, dormir, comer, jugar, emitir un sonido y morder, ¿sí? Entonces son los métodos, ¿sí? Es lo que puede hacer este objeto. Muy bien, ahora viene la misma pregunta, borro esto. Métodos de un alumno. Escucho sugerencias. Estudiar. Estudiar. ¿Qué más? Leer. Leer. ¿Qué más? Escribir. Escribir. ¿Qué más? Escuchar. Poner atención en clase. Poner atención en clase. ¿Qué más? Pensar. Pensar. ¿Qué más? Participar. Participar. ¿Qué más? ¿Quién nada más? Dormir. Dormir. ¿Qué más? Lluvia de idea, chicos. Hablar. Hablar. ¿Qué más? Examinar. Examinar. Vamos a ver. Observar. ¿Qué más? Caminar a la escuela. Caminar. ¿Qué más? Comer. Comer. Investigar. ¿Qué más? Investigar. Investigar. ¿Qué más? Exponer un tema. Exponer. Muy bien. ¿Qué más? Opinar. Opinar. ¿Qué más? Hacer su tarea. ¿Qué más? Hacer examen. Hacer exámenes. ¿Qué más? Una más. Copiar. Copiar. Bueno, vamos a examinar ahora todos esos métodos. A ver si es cierto que pertenecen a un alumno. ¿Sí? Revisamos entonces. Ojo, a alumnos, no a personas. ¿Cuál sería la acción que puede realizar un alumno? ¿Estudiar? Pues sí, por supuesto, tiene que estudiar, porque sí, porque el estudio va a depender de sus calificaciones, que ya habíamos visto como atributo. Leer, pues sí, tiene que leer. Tiene que escribir, tomar nota, ¿ok?
Poner atención en clase, por supuesto, tiene que poner atención en clase, si no, no va a aprobar. Pensar. ¿Solamente los alumnos pueden pensar? Les hago la pregunta. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No. Ok, entonces esta acción de pensar lo hacemos todas las personas, por lo tanto, entonces va para afuera. ¿Sí? Participar, por supuesto, pues tiene que participar en clase. ¿Sí? Jugar es una acción exclusiva de un alumno. No. No, y además no es su objetivo de ir a la escuela. ¿Sí? Va para afuera. Dormir. Tampoco. Tampoco, porque es una acción de todas las personas. No es exclusivo de un alumno. Va para afuera. Hablar. No. Tampoco. Va para afuera. No. Examinar. Tampoco. Bueno, aquí examinar, pudiésemos colocarlo como en un contexto de los biólogos, ¿no? Que examinan, que se revisan las partes de los conejitos cuando los matan, ¿no? Entonces pudiéramos dejarlo ahí, pero como tentativamente, ¿sí? Como con una duda, ¿vale? Observar, si estamos en una práctica de este laboratorio, pues pudiéramos decir que sí, pero además es una acción general, ¿sí? Caminar. No. No es exclusivo del alumno, es de las personas. Comer. No. Tampoco. Investigar. Tampoco. Bueno, Puede. sí. Porque Ese sí quedaría, Puede ¿no? sí, puede que sí, ¿no? Ese sí, porque es una acción que un alumno tiene que realizar. Así es, tienen que investigar. Muy bien. Exponer, pues es obvio, También. tienen que exponer, son sus acciones. Opinar viene siendo lo mismo que participar, entonces vamos a quitarlo. Hacer su tarea, por supuesto. Hacer exámenes, por supuesto. Copiar, definitivamente no, error, ¿sí? Error tienen 0, ¿sale? Los que copien. Pues muy bien. Como pueden darse cuenta, chicos, nos quedamos con métodos exclusivos de un alumno, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue aplicar un nivel de abstracción adecuado, ¿sale? Entonces, por eso es que vimos las propiedades de la programación orientada a objetos, ¿sí? Porque aquí estamos aplicando la abstracción. Muy bien, pues entonces, así es como vamos identificando nosotros atributos y métodos, ¿sí? De los objetos, ¿sale? Pero nuevamente, como yo les he dicho, quienes realmente pudiéramos decir tienen atributos y métodos son los objetos, ¿sí? Perdón, son las clases. Y voy a ejemplificarlos aquí. Vamos a ver con Pines. Vamos a ver. Voy a ponerlos aquí como en círculos, ¿sí? Representando los objetos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a decir si sí o no. Que hasta este momento hemos visto entonces que esos objetos tienen atributos y métodos. Atributos y métodos. Métodos, ahí está, ¿sí? Ya habíamos visto entonces que pues tenemos una serie de atributos, ¿sí? Y tenemos una serie pues de métodos, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Pues entonces, lo que realmente pasa en programación, ¿sí? Es que estos atributos y métodos de estos objetos, ¿sí? Son incorporados en las clases, ¿sí? Por eso es que decimos que una clase agrupa, habíamos visto, acciones y comportamientos de los objetos. Entonces,
Ahora, con estos términos que ya conocemos, podemos decir entonces que una clase agrupa atributos y métodos. Entonces, realmente, ¿sí? Quien tiene todo esto son las clases. Uy, perdón. Son las clases. Entonces, de ahora en adelante, como ya sabemos que las clases agrupan atributos y comportamientos, entonces los vamos a manejar aquí. Una clase agrupa atributos y agrupa comportamientos. Perdón, métodos. Métodos. ¿Sí? De tal forma, entonces, que toda vez que nazca un objeto, automáticamente va a heredar o va a tener esos atributos y métodos. ¿Sí? Nace otro objeto, pues va a tener atributos y métodos. ¿Sí? Otro objeto que nazca, pues también va a tener atributos y métodos. Y así, por cada objeto que nazca, por cada objeto que se instancie, va a tener atributos y métodos. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. A las clases les vamos a asignar atributos y métodos, ¿sí? Y es obvio que los objetos lo van a tener. ¿Por qué? Porque son instancias de esa clase. ¿Sí, chicos? Entonces, mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo, mucho cuidado. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué es lo que define a los objetos? ¿Sí? Vean cómo estamos ampliando nuestros conocimientos. ¿Qué es lo que define a los objetos? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que los define. Y hay 3 elementos importantes que definen a un objeto, ¿sí? Es el estado, el comportamiento y la identidad, ¿sí? 3 elementos que definen a un objeto. Es como si dijéramos, un objeto tiene un estado, un comportamiento y una identidad, ¿sí? Vamos a ejemplificar esto en un contexto de la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a ver acá, a ver quiénes están por acá. David Sosa, ¿sí? Supongamos que David Sosa, ¿sí? Tiene una novia, ¿sí? Si lo tiene, bueno, ya no sería suposición, ¿no? Ya sería realidad. Pero bueno, supongamos que tiene una novia. ¿Sí? Esta instancia David, o es decir, este objeto David, tiene una identidad, ¿sí? Una identidad propia. ¿Por qué? Pues porque ocupa un lugar en el espacio físico, ¿sí? Y además porque tiene un nombre, tiene una curva, etc. ¿Sí? Tiene una identidad, ¿sale? Entonces tiene un estado en el que se encuentra David en este momento, ¿sí? Posiblemente esté en un estado de depresión, ¿sí? Entonces, su novia, que es otro objeto, que es otra instancia, le va a mandar un mensaje a David, ¿sí? Un mensaje que puede ser una carta, una llamada, un correo, un aviso, etc. Entonces, el comportamiento de David va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, al cambiar su comportamiento, va a cambiar su estado, ¿sí? Cuando él reciba ese mensaje de ese otro objeto, se va a poner muy alegre, muy contento, muy feliz, ¿sí? Por lo tanto, entonces, su estado de depresión va a cambiar a emocionado, ¿sí? Entonces, en cambio, si estuviera en un estado de un estado de euforia, ¿sí? O sea, alegre, y si no recibe, si él está acostumbrado a recibir mensajes de su novia,
Y si en ese momento no lo recibe, su comportamiento va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar su estado a deprimido, ¿sí? O un estado de enojo. Y entonces, ¿cuál va a ser su comportamiento con los demás? Los va a estar regañando, los va a estar pegando, va a estar haciendo berrinche, ¿sí? Porque su estado de ánimo cambió, ¿sale? Lo mismo pasa en programación. El estado de los objetos cambia dependiendo del comportamiento, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de estos ahora. Bueno, no sé si en el ejemplo de cotidiano quedó un poquito claro estos tres elementos, chicos. Chicos, Sí, profe. ¿están seguros? No los escucho. Sí. Bueno, y creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Que si nos escribe, ay, qué contentos, me escribió, ¿no? O ¿por qué no me escribió hoy? Ya no le gusto, ya no me quiere, ya me cambió, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, un objeto puede cambiar nuestros estados y nuestros comportamientos, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces el primer concepto, que es estado. Vamos a ver qué es un estado de un objeto. Vamos a pedirle a Encarnación, por favor, que nos apoye a leer este párrafo. Encarnación, por favor. No, no está. Muy bien. Cristian A. López C., por favor. Estado, un conjunto de valores de sus atributos en un determinado instante. El estado está compuesto por datos, será uno o varios atributos a los que se habrá asignado uno de los valores concretos, datos. Cuando tenemos un objeto, sus prioridades toman valores. Estos valores pueden cambiar durante la ejecución del programa. Ok. Gracias. Uno más. Vamos a pedirle a Javier Ezequiel, por favor, nuevamente. Conjunto de valores de sus atributos en un determinado instante. El estado está compuesto por datos. Será uno o varios atributos a los que se habrán asignado unos valores concretos, datos. Cuando tenemos un objeto, sus propiedades toman valores. Estos valores pueden cambiar durante la ejecución del programa. Gracias. Léanlo, analícenlo, porque voy a preguntar. Ahí está en pantalla. Léanlo, por favor. Muy bien. Va la pregunta. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Ricardo Ramírez. Dígame un ejemplo de un estado en un objeto, el que usted quiera. ¿Estado en un objeto? Uh-huh. Ok, se repitió. Oswaldo Miguel, ejemplo de un estado en un objeto. Pues puede ser enojado, ¿no? Mi perro, por ejemplo. En estos momentos está enojado. Está enojado. Uh-huh. Leamos nuevamente el concepto. Ahí está. Léanlo, analícenlo. Préstenle más atención a lo que está subrayado.
bien, vamos a ver. ¿Quién dice yo que quiere participar? Javier Ezequiel, adelante. Bueno, lo que yo le entendí es de que un ejemplo que puedo analizar aquí en mi mente es, por ejemplo, una persona que otra persona le robó algo. Y los atributos que va a tener en ese momento va a ser correr, alcanzarlo o incluso hasta golpearlo. Entonces, en el estado de ánimo que se encuentra, como por ejemplo enojo, el correr lo que va a hacer es que si va a correr más lento, va a correr muy rápido y si lo logra su estado de ánimo. Entonces, si lo logra alcanzar, pues se va a sentir tranquilo, o si se logra escapar, va como a sentirse más enojado de lo que ya está. Es lo que yo pude entender. Ok, gracias por la participación. Recuerden, no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente participación, porque estamos aquí para aprender. Muy bien, gracias. ¿Alguien más desea participar? Disculpe, profe, ¿qué cosa preguntó? Quedando con y no dije muy bien. Qué barbaridad. Dígame un ejemplo de un estado de un objeto. ¿Alguien más? ¿Que esté feliz? Adelante, Alexis. ¿Puede ser una persona que esté feliz? ¿Qué, perdón? No escuché. ¿Qué sería? ¿Algo así dijo? Ok, ¿alguien más? Tenemos a varios aquí conectados. ¿No es posible? ¿Solamente dos? A ver, Marisol, Santiago. Chicos, recuerden que yo les voy a dar muchas facilidades a ustedes para pertenecer a la clase, pero si no participan, los voy a ir sacando de la clase, ¿sí? Lo estoy analizando, ya le digo. Ok, vamos a preguntarle a Carlos Galdino. No tengan miedo de participar, nadie los va a regañar. Adelante, David. Digamos que podría ser de un pez. Pues normalmente está nadando y digamos que el pez es feliz. Y cuando se siente amenazado por un depredador, el pez cambia a estado más nervioso y con miedo. Hasta cuando encuentra un Ok. lugar seguro, vuelve a cambiar su estado a relajado y ya, podría decirse. Bien. Perfecto. Entonces, las participaciones que hemos escuchado hasta este momento, por supuesto que tienen relevancia con el tema y además estamos notando que reciben un estímulo, ¿sí? Como con las dos participaciones, el estímulo era como de miedo, o sea, de emprender la huida. Y en este otro ejemplo, de igual forma, ¿sí? El miedo, el mensaje a ser devorado, ¿sí? Entonces, hay un estímulo de un objeto A hacia un objeto B, ¿sí? Bien, es correcto en ambos casos, en las participaciones que hemos escuchado, ¿sí? Adelante, Cristian. Profe. ¿Sí? No puede ser como, por ejemplo, en la calle cuando vas pasando, te encuentras a un perro y te sigue, no cambia su estado de ánimo. Ok, ahí vemos nuevamente un estímulo, ¿sí? Perfecto. Hay un mensaje de un objeto A hacia un objeto B. Muy bien. Pero analicemos
Gracias, chicos, por la participación. Analicemos nuevamente este concepto. Nos dice que un objeto tiene estado, comportamiento e identidad, ¿sí? Y el estado nos habla exclusivamente conjunto de valores de sus atributos, ¿sí? Y dice que estos valores pueden ser uno, ¿sí?, o varios atributos que son asignados a los, perdón, que esos valores se les puede asignar ya sea a uno o a varios atributos, ¿sí? Y que estos valores de los atributos pueden cambiar, dice, durante la ejecución de un programa. Si ya identificamos entonces que nuestros objetos tienen atributos, como son los que estamos viendo en pantalla, ¿sí?, y dice que el estado se refiere a uno o varios atributos que toman valores. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? ¿A su peso? ¿Cuál es entonces? ¿Números? ¿Cuál es el número? Aquí están los atributos, ¿sí? Vean bien, vean bien. Esos son los atributos, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Profe. Ok. Sí, Ahora, profe. dice el concepto. Pues de esos atributos, si yo te digo estado, es conjunto de valores de sus atributos. ¿Cuáles son esos valores? ¿Podría ser el color y la raza? ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, el color que sería café. El Muy peso que bien. pongamos que pese 36,500, por ejemplo. La raza que puede ser Doberman. Su edad que tenga 1 año y medio. Y el número de vacunas que sería, un ejemplo, 4 vacunas que tenga. La alimentación que come cada 3 veces al día. Y el nombre que pongámosle que sea Toby. Un ejemplo. Muy bien. A eso se refiere el estado, ¿sí? Muy bien. Dice conjunto de valores de sus atributos, ¿sí? Y luego acá dice valores concretos, o sea, datos. Entonces, cuando hablamos que un objeto tiene un estado, estamos hablando entonces que los atributos ya toman valores específicos, ¿sí? Porque hasta el momento hemos identificado muy bien, todos ustedes han aprendido a identificar atributos y métodos, ¿sí? Pero aún no le hemos asignado un estado a ese objeto. Es decir, aún no le hemos dado valores a esos atributos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el estado. Nuevamente, aquí tenemos una clase leche, ¿sí? Esta clase leche reúne conjunto de atributos de los objetos como son marca, tipo, tamaño, caducidad, código y precio, ¿sí? Entonces, toda vez que nazca un objeto del tipo leche, en automático va a tener estos atributos, ¿sí? Por eso es que yo les decía hace un momento que realmente quien tiene los atributos y los métodos, pues son las clases, ¿sí? ¿Por qué las clases? Porque nuevamente los repito, agrupan atributos y métodos de los objetos, ¿sí? Aunque está muy repetitivo esto, pero se lo tienen que aprender. Entonces, si ya identificamos atributos y esos pertenecen a la clase, pues es obvio que son también de los objetos. Bueno, pues hay que asignarle un estado a esos atributos, ¿sí? Y aquí tenemos ya un objeto en sí que ya nació de la clase leche. Vean, aquí lo estoy poniendo de forma, como silueta, ¿sí? Porque recuerden que la clase es algo abstracto, ¿sale?
Entonces, al momento que se instancia, ya tenemos un objeto como tal. Y como este objeto nace de la clase leche, en automático tiene la marca, tipo, tamaño, caducidad, código y precio. Y si digo que este objeto debe de tener un estado, pues lo que voy a hacer es ponerle valores a los atributos. Marca, Nutrileche. Tipo, sin lactosa. Tamaño, 1 litro. Caducidad, 25 de septiembre de este año. Código, pues el que vemos aquí. Precio, 21.50, ¿sí? En este momento, entonces, yo puedo decir que un objeto tiene un estado, ¿sí? En este momento, este objeto ya existe en la computadora, en el espacio de memoria, ¿sí? ¿Queda claro con este concepto de estado, chicos? Sí, profe, yo lo entendí. ¿No entendió? Sí, lo entendí. Ok, ¿quién fue? Cristian. Cristian. Ok, Cristian, muy bien. Vamos a ver. Nuevamente leemos el concepto. Bueno, vamos parte por parte. A ver, Cristian. Una clase, ¿sí? Agrupa atributos de los objetos. ¿Hasta ahí nos va quedando claro, Cristian? Sí, profe. Ok. Vemos este ejemplo y entonces tenemos esos atributos, ¿sí? Que cuando se instancia, cuando se crea un objeto que pertenezca a la clase leche, automáticamente va a tener todos esos atributos. ¿Cierto, Cristian? Sí, profe. Muy bien. Si en alguna parte sigue habiendo dudas, me dices, por favor. Muy bien. Ahora, decimos entonces que cuando un objeto nace, cuando un objeto se crea a partir de esta clase leche, debe de tener un estado, ¿sí? Ese término de estado significa que hay que asignarle valores, porque si no le ponemos valores, ¿sí? No está creado todavía el objeto, ¿sí? Es algo ficticio en la computadora, no existe, ¿sí? Al momento de que nosotros le damos valores a esos atributos, ¿sí? Como los que vemos aquí, en ese momento decimos que un objeto tiene un estado, ¿sí? Que ya existe como tal. ¿Sí, Cristian? Vamos a ver un segundo ejemplo, Cristian, no te preocupes. Aquí está. Tengo otro objeto, ¿sí? Vean este objeto, ¿sí? Que pertenece a la clase leche, ¿sí? O que es de la clase leche. Pues aquí está mi objeto, Lala, que es de bote, ¿sí? Para que yo pueda decir que este objeto existe, ¿sí? Debo de darle valores, ¿sí? Como los que vemos aquí. Y en ese momento en el que yo le asigno valores, o sea, datos a los atributos, estoy diciendo que este objeto ya tiene un estado, ¿sí? Por ejemplo, su estado es Lala, sin lactosa, 54 gramos, 30 de septiembre de 2021, su código que vemos aquí, y 1899. Entonces, el estado se refiere a darle valores específicos a los atributos. ¿Va quedando más claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos otro objeto, ¿sí? Que seguramente pertenece a la clase perros, ¿sí? Cuando se instanció este objeto, automáticamente pues toma los atributos de su clase, ¿sí? Como es nombre, color, raza, número de vacunas, peso, edad y tipo de alimentación, ¿sí? Entonces, si yo lo dejara nada más con puros atributos, este objeto no tiene un estado. Pero
si yo a esos atributos le pongo datos, entonces ya cambia la cosa. Ya puedo decir que este objeto ya tiene un estado, ¿sí? ¿Y cuáles son sus estados? Pues para el nombre, Fido. Para el atributo color, blanco debe de ser, blando le puse ahí. Para la raza, debe de ser su estado Beagle. Número de vacunas, el estado es 4. Para el atributo peso, su estado es 700 gramos. Para el atributo edad, su estado es 8 años. Para el atributo alimentación, es a base de croquetas. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es un estado entonces? Ya lo entendí. Muy bien, muy bien. A ver si es cierto. Alan Pérez. ¿Está conectado Alan Pérez Pérez? Sí, profe, presente. Muy bien, Alan. Haga de cuenta que tenemos una clase. Vamos a ir por partes ahora. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Tenemos una clase que se llama... vamos a ver qué se me ocurre. Pues algo sencillo, ¿sí? Vamos a hacer... ¿Sabritas? ¿Cuál, perdón? ¿Sabritas? Ok, vamos a llamarle botanas mejor, ¿sí? Tenemos una clase que se llama botanas. ¿Cuáles son, Cristian, los atributos de las botanas? ¿La marca? Ok, marca, ¿qué más? Vamos a poner por lo menos 5. Marca. Caducidad. Caducidad, muy bien. Sabor. Sabor, ¿qué más? Código. Código, ¿qué más? Precio. Y precio. Ok, nos quedamos con esos nada más, ¿sale? De momento, esos nada más. Y alguno de ustedes pudiera decir, oiga, pero ya me confundió, no es posible, ahora ya no le entiendo, que no se supone que los objetos tienen atributos y no son las clases. Tranquilos, ¿sí? Tranquilos, porque habíamos dicho que las clases agrupan atributos y métodos de los objetos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si voy a instanciar, o sea, si voy a crear un objeto, en automático va a tener estos atributos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Muy bien. Regresamos con Alan Pérez Pérez. Dígame una instancia de la clase botanas. Una instancia de la clase botanas. Vamos a ponerle aquí su color entonces. Alan Pérez Pérez. Sí, profe. Una instancia de la clase botanas. ¿Me podría poner el concepto de instanciar? De instanciar. Instancias es un objeto. ¿Puede ser el paquetazo? Ok, paquetaxo. Paquetaxo. Muy bien. Esa es la instancia, ¿sí? Ahora, al momento de que se crea esta instancia paquetaxo, o sea, este objeto que es de la clase botanas, en automático toma esos atributos, ¿sí? Y para los que tenían dudas y decían, pero ¿por qué un objeto, usted me dijo que tienen atributos? Pues ahí está. Ahí está, ¿sí? Lo único que hace la clase es agruparlos para que cada vez que nazca un objeto, le dice, hey, ahí te van tus atributos. Si nace otro objeto que se llama Ruflex, o Ruflex, ¿cómo es? ¿Sí? Pues ahí te van tus atributos Ruflex, ¿sí? O Ruflex. ¿Vale? Nace otro objeto que se llama Sabritas. Pues ahí te va tus atributos, ¿sí? ¿Va quedando claro, chicos? Profe. Adelante, David. La clase sería como
la super, ¿cómo se llama? Una Sería superordenada. superclase. No. No, la clase es la plantilla, es el molde, ¿sí? Que va a crear cada uno de los objetos. Bueno, es que como con el ejemplo de la otra clase sobre vehículos, que decía de que, digamos que el vehículo que tenía ruedas, motor y volante, por ejemplo. Entonces ya las subordinadas heredaban eso y además tenían sus propias, eh, eh, ¿cómo se llama? Ajá, es que usted está confundiendo la herencia. Ah, ok. Sí, o sea, también se aplica de esa manera similar, pero eso es herencia, ¿sí? Aquí nada más estamos empezando desde abajo, ¿vale? Ok. Estamos retomando los conceptos de que las clases agrupan atributos y métodos, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Sí, sí, Javier, Ezequiel. Profe, ¿y ahí dónde entrarían los métodos? Es que todavía no estamos viendo los métodos, por eso es que vamos parte por parte. ¿Sí? Ok. Sí, entonces quiero que quede claro primero esta parte del por qué es que la clase tiene los atributos o agrupa los atributos, ¿sí? Porque habíamos dicho que un objeto tiene atributos y métodos. Entonces, posiblemente ustedes digan, pero ¿por qué cuando creó la clase le puso los atributos? ¿No se supone que se los debe de poner a los métodos? ¿Sí? Pues bueno, la explicación es que como la clase agrupa a ese conjunto de objetos y les dice, a ver ustedes, ¿cuáles son sus atributos? Y van a empezar a decir, pues yo tengo esto, pues yo tengo esto otro, pues yo tengo aquello, pues bueno, presta para acá, ¿sí? Se los voy a quitar tantito, ¿sí? Y cada vez que cada uno de ustedes nazca, se los voy a regresar, se los voy a prestar, ¿sí? Por eso es que decimos, pues nació el objeto paquetaxo, ahí te van tus atributos que me dijiste que ya tienes, ¿sí? Nace el objeto sabrita, pues ahí te van tus atributos, ¿sí, chicos? Bueno, entonces, hasta este punto hemos instanciado un objeto, ¿sí? Hemos creado, pues, un objeto que se llama paquetaxo. Ahora, según el contexto, el término que vimos de estado, dígame entonces, ¿cuál es el estado de paquetaxo? ¿Cuál? Barcel, de la marca. Ok, Barcel. ¿Qué más? Caducidad 09 del 09 de 2021. Ok, ¿qué más? Sabor. Mango. Mango, ¿qué más? Código, LP 010403. Ok, ahí está la combinación de todas sus participaciones. Precio. 40. 40 pesos. Color. Amarillo. Azul. Amarillo, azul. ¿Sale? Amarillo, azul. Una combinación. Amarizo, dice. Amarillo. Ahí está. Bien, entonces, en este momento decimos que este objeto ya tiene un estado. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de estado. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vean, estamos instanciando, estamos creando un objeto. Este paquetaxo es una instancia de la clase botana, es decir, es un objeto de la clase botana. ¿Sí? Y pues automáticamente va a tener esos atributos, ¿sí? Y tiene ya un estado. Entonces, nuestro concepto nos dice que también puede ser que los atributos, ¿sí? Que no todos tengan valores, ¿sí? Por eso es que dice que es uno o varios atributos, ¿sale? ¿Y cómo es posible? Pues esto es posible porque posiblemente, ¿sí? Todavía yo no tenga un código y por lo tanto va a ser 0. Precio, pues todavía no sé cuál es el precio, es 0. Color, todavía no sé qué color me va a llegar, ¿sí? Es nulo.
Caducidad todavía no sé, ¿sí? Es 0. Sabor todavía no sé, es 0, ¿sí? Solamente sé que me va a llegar de la marca Barcel. ¿Ve? Entonces, esto es válido y puedo decir que esta instancia tiene un estado nulo, ¿sí? Es que se creó, pero todavía no tengo definidos los valores, ¿vale? Ah, y si regresamos al concepto, el concepto me dice que estos valores pueden cambiar durante la ejecución del programa. Ah, muy bien. Entonces, mi comportamiento, es decir, mi estado, va a cambiar. Muy bien, pues hagan de cuenta que llegó la paquetería y entonces ahora sí va a tomar todos los valores que ya me dijeron ustedes hace un momento, ¿sí? Le pongo XX porque no quiero repetir los datos, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, el estado de este objeto cambió, ¿sí? Su comportamiento ya no es el mismo, ya cambió. ¿Por qué? Porque ya tiene valores diferentes con el que se inició. ¿Sale? ¿Va quedando claro ese término de estado, chicos? Sí, profe. Muy bien. Otro ejemplo, porque quiero que quede súper claro. Tengo una clase que se llama estufas. ¿Cuáles son los atributos de las estufas? La cantidad de quemadores que tiene. Cantidad de quemadores. ¿Qué más? Tamaño, peso. Tamaño, peso, color, La marca. marca, ¿qué más? Una más. Su alcance de grados en el horno, supongamos. Ok, pudiéramos decirle... Temperatura Horno, máxima. ¿no? Ok, temperatura máxima, sí. Ok, ahí está. Que sea eléctrica o sea de las otras normales. Ah, bueno, podemos clasificarlo como si fueran tipo, ¿no? Tipo, si es eléctrico o es de de gas, ¿sí? Bien, ahí está. ¿El costo? Ok, el costo, agregamos el costo. Bueno, con eso es suficiente, gracias. Bien, entonces, nuevamente, por eso les decía que puede haber confusión y ustedes me van a volver a decir, pero es que usted me dijo que son los objetos los que tienen atributos y no las clases. Ajá, pero cuando vimos el concepto de clases dijimos que agrupa, y se los voy a repetir hasta que se cansen, ¿eh? O sea, se los voy a repetir para que se queden en la cabeza. Las clases agrupan atributos y métodos, ¿sí?, de los objetos. Es un conjunto, ¿sí? Entonces los agrupa, se apropia de esos atributos. Entonces dice, muy bien, yo ya tengo la estructura, ya tengo la plantilla, ¿sí? Si Electra quiere construir o fabricar una estufa, Electra me tiene que decir a mi clase, que soy la clase estufa, ¿sí? Hey, clase estufa, voy a crear una estufa. Muy bien. La clase le va a decir, pero ¿sabes qué, Electra? Tienes que considerar todo esto para que tú vayas a crear tu objeto, ¿sí? Ah, está bien, dice Electra. Muy bien. Electra va a crear una instancia. Díganme una instancia de la clase estufa. ¿Cómo se va a llamar? Ok, Acer. Muy bien, ahí está. Su instancia, Electra dice, hey, clase, yo ya creé la instancia, se llama Acer. Muy bien, y la clase va a decir, debe de tener todo esto. Ahí te va. Y entonces Electra dice, ah, pues cantidad de quemadores, perfecto, sí lo consideré. Tamaño también, peso también, color, marca, temperatura máxima, tipo, costo, etcétera. Perfecto. Está considerado. Muy bien. ¿Sí? Entonces, este objeto Acer
¿sí? Tiene todos estos atributos, ¿sí? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a ponerle estados a este objeto. A ver. Espero sugerencias. ¿Cuál sería Cantidad de quemadores 6. 6, muy bien. ¿Qué más? Participen, chicos. Tamaño podría ser 1 metro de alto. 1 metro de altura. ¿Qué más? Peso. Que puede ser unos... kilos. ¿Cuánto? 50 kilos. 50. Color. Azul. Azul. Marca. ¿Navi? Acer, ¿no? Acer. Ahí está, no se confunda. Aquí dice Acer. OBJ Acer, o sea, objeto Acer. Temperatura máxima. 180 grados. 180 grados. Muy poquito, pero bueno, ahí está. Uy, ahí está. Tipo. Eléctrica. Eléctrica. Ok. Costo. 5,000. Muy barato, pero bueno, 5,000. Muy bien. Ahí está. ¿Dónde consigo una así? y de 6 quemadores, ¿eh? Ok, bueno. Ahí está. Entonces, dense cuenta que en este momento nuestro objeto, ¿sí? Ya tiene un estado, ¿sí? Por eso es que decimos que los objetos tienen atributos y tienen métodos. Bueno, pero todavía no vamos a ver lo de métodos, ¿sí? Entonces, tienen atributos, ¿sí? Y que esos atributos tienen un estado, o más bien el objeto tiene un estado, ¿sí? Posteriormente, como es de costumbre, sabemos que se acerca el Buen Fin. Entonces, lo que las tiendas hacen es aumentarle el precio, bueno, al menos aquí en México, ¿no? Le aumentan el precio del producto 3 meses antes. Entonces, el estado de este objeto, es decir, su comportamiento va a cambiar, ¿sí? Entonces, ya no va a costar 5,000, pues que ahora le van a poner 20,000, ¿sí? Pues hay una modificación en su estado, ¿sí? Su comportamiento cambió, se elevó el costo, ¿sí? Entonces, llega el Buen Fin, todos contentos y felices. Pues que de 20,000 ahora cuesta, aquí abajo lo voy a poner, ¿eh? Cuesta 5,000 y todo el mundo anda feliz y contento, ¿no? Pero pues a fin de cuentas era el mismo costo que tenía en un principio, ¿no? Eso es lo que nos hacen aquí en México con el Buen Fin, ¿sí? Pues bueno, entonces decimos que el estado de este objeto cambia, ¿sí? Dependiendo de un mensaje que va a recibir. ¿Y cuál va a ser ese mensaje? Pues cambiar precio, ¿sí? Y ese cambiar precio, entonces es a lo que nosotros decimos que son los métodos. Pues va a tener un método que se va a llamar cambiar precio, ¿sí? De tal forma, entonces, que cuando reciba ese mensaje aquí en cambiar precio, este método es el único capacitado para ingresar al atributo y por eso es que le pone ahora 5,000 o 20,000 según sea el caso, ¿sí? Y se los voy a poner aquí rápidamente. ¿Qué otro método puede tener o puede agrupar las clases, ¿sí? Que pertenecen a estufa? Puede ser determinar stock, cantidad en existencia, ¿sí? ¿Qué más? Asignar valores en general a los atributos, ¿sí? Mostrar información de la estufa en pantalla, ¿sí? Entonces, estos son los métodos que van a cambiar el comportamiento de los objetos que se creen, ¿sí? Cada objeto que se va a crear, ¿sí? Va a estar asignado con los métodos. Y estos son los únicos capacitados para cambiar los estados de los objetos, ¿sí?
Si yo le doy le mando un mensaje al método mostrar información, ¿cuál va a ser el comportamiento de este objeto? Va a decir, como tú me tocaste, como tú me viniste a hacer cosquillas a mi método mostrar información, pues yo te voy a mostrar en pantalla toda esta información que tú me estás pidiendo, ¿sí? Pero por el contrario, dice, a ver, tú me tocaste, me hiciste cosquillas en mi método de determinar stock, pues te voy a decir cuánto tengo en stock, ¿sí? En este momento, ¿puedo decirle cuánto hay en stock? No. No. Exacto. Entonces, le va a decir el sistema al usuario, hey usuario, tú me pediste que yo accediera a mi método de mostrar información, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que tu amigo el programador, ¿sí? Cuando me creó a mí, me dijo que las estufas, ¿sí? No tienen un stock. Entonces no te puedo dar lo que tú me pides. Pero si el programador hubiese considerado el stock, ¿sí? Yo te pudiera decir entonces que de la estufa Acer, ¿sí? Tengo un stock de 10 en existencia. Ahora sí, como tú me estás pidiendo determinar stock, yo te voy a decir en pantalla, el stock de la estufa Acer es 10. Ahí está, ¿sí? La información que me pides. Entonces accediste a mi método. ¿Va quedando claro, chicos? Sí. Bueno. Pero vamos a seguir viendo este asunto de los métodos. Entonces, de momento nos quedamos con atributos, ¿sí? Instancias, nuevamente atributos de los objetos, pero ya con un estado, ¿sí? Muy bien, pues ahí está, chicos, esta información. Y nos falta ver lo que se refiere con identidad y comportamiento o métodos, ¿vale? Bueno, que van de la mano, ¿sí? Pues bien, todavía falta mucho por revisar. Aquí hay otros ejemplos también. Por favor, los invito a que estudien, a que lean, ¿vale? Y que, bueno, tomen nota, nos quedamos hasta identidad. Vamos a ver apenas este tema. Entonces, por favor, apunten ahí en su cuaderno. Nos quedamos en el tema de identidad, ¿vale? Entonces, por favor, si pueden, revisen videotutoriales en YouTube en vez de andar en TikTok o en Facebook, por favor, pónganse a ver videos sobre estado. De hecho, incluso en la plataforma ya se los puse, vean. Vamos a ver, para que no digan de que, ¿y dónde lo voy a buscar? ¿Y cómo lo voy a buscar? Pues no se preocupen. Entran a unidad número 1, se van hasta en la parte de abajo y dice videos, aquí viene. 1.2 y 1.4. Aquí van a encontrar ustedes, nos dice que es un objeto, aquí van a encontrar el tema de estado, comportamiento e identidad. ¿Sí? Y aquí están los demás videos para cada uno de los temas que ya hemos visto. Así que no hay pretexto de que no estudié, no le entendí, etcétera, ¿sí? Ahí está la información. Y bueno, pues espero que ya estén avanzando con su línea del tiempo. Voy a dejar tarea en estos días, entre mañana, viernes o sábado, así que estén pendientes. ¿Sí? Va a ser la segunda actividad. Estén pendientes, chicos. Pues muy bien, dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias.